¿Alguna vez has recibido una llamada de un número desconocido? La mayoría de las veces, simplemente ignoramos o colgamos, pero ¿qué harías si al atender escuchas una voz suplicando por ayuda? Relato de terror, las llamadas perdidas que jamás podré olvidar. Me llamo Rodrigo, tengo 32 años, y lo que voy a contar sucedió hace unos 4 años, en una etapa de mi vida en la que las cosas parecían finalmente estar encarrilándose. En esa época, trabajaba como técnico en informática en una pequeña empresa en el centro de la ciudad. Era un trabajo tranquilo, nada emocionante, pero pagaba las cuentas y me daba cierta estabilidad. Vivía solo en un apartamento alquilado, sencillo pero acogedor, en el cuarto piso de un edificio antiguo. ¿Conocen ese tipo de lugar que parece tener historias escondidas en las paredes? Era exactamente así. Siempre fui alguien muy apegado a la rutina. Me levantaba temprano, preparaba mi café negro bien fuerte, de esos que dejan un sabor amargo durante horas, iba al trabajo, volvía al final del día y pasaba el resto de la noche en el sofá, viendo series o con el móvil en la mano. Mi vida era predecible y, para ser honesto, me gustaba que fuera así. Nunca fui del tipo que busca emociones ni que cree en cosas sobrenaturales. Siempre tuve una visión muy racional del mundo. Por eso, lo que sucedió aquella semana desordenó completamente mi cabeza. Todo comenzó un jueves, una de esas noches sofocantes de verano en las que es imposible dormir bien. Me había acostado alrededor de las 11 de la noche, pero pasé horas dando vueltas en la cama, tratando de encontrar una posición cómoda. Cuando finalmente estaba empezando a dormirme, me despertó el sonido de mi móvil vibrando en la mesilla de noche. Era una llamada. Me extrañó, porque no era habitual que alguien me llamara tan tarde. Cogí el teléfono y vi en la pantalla, número desconocido. Pensé que podría ser algo importante, tal vez una emergencia, así que contesté. Del otro lado, no escuché nada durante unos segundos, solo un leve sonido de estática. Y entonces llegó. Una voz. Era casi un susurro, pero cargado de desesperación. Alguien decía, por favor, ayúdame, antes de que la llamada se cortara. Me quedé paralizado por un momento, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Intenté devolver la llamada, pero, como pueden imaginar, no se podía. El número no existía. Todavía estaba medio atontado, así que intenté convencerme de que era algún tipo de broma o un error. Pero había algo en esa voz, algo que parecía tan real. Era como si la persona al otro lado estuviera genuinamente aterrorizada, como si cada palabra llevara un peso que no podía ignorar. Dejé el teléfono a un lado y traté de volver a dormir, pero, claro, mi mente no me lo permitió. Ese ayúdame seguía resonando en mis pensamientos, como si hubiera quedado grabado en mi cabeza. La noche pasó lenta, y cuando sonó la alarma, ya estaba despierto, mirando al techo y tratando de racionalizar lo que había sucedido. Al día siguiente, fui al trabajo con esa sensación incómoda que queda cuando algo no tiene sentido. Pasé la mañana intentando olvidar el episodio, concentrándome en resolver problemas de configuración de ordenadores y actualizaciones de software para los clientes. Pero era como si esa voz se hubiera pegado a mi cabeza, repitiendo ese ayúdame en bucle. La situación solo se volvió más extraña por la noche. Eran casi las 12 de la noche cuando mi móvil volvió a vibrar. Estaba tumbado en el sofá, viendo alguna película cualquiera, con las luces apagadas. Cogí el teléfono y ahí estaba, número desconocido. Me quedé parado, mirando la pantalla durante unos segundos, y una sensación de ansiedad comenzó a apoderarse de mí. ¿Contestar o no contestar? Decidí que necesitaba saber de qué se trataba. Respiré hondo y deslicé el dedo por la pantalla para contestar. Hola, dije, intentando sonar seguro, pero mi voz salió temblorosa. Esta vez no hubo estática, solo silencio. Me quedé escuchando, esperando algún sonido, hasta que,
De repente, una voz masculina rompió el silencio. Era grave, con un tono ahogado, casi como si alguien estuviera hablando con la boca muy cerca del teléfono. «Tienes que venir», dijo la voz, pausada, como si se estuviera esforzando por pronunciar cada palabra. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Mi corazón latía con fuerza. Esta vez, no era solo una vaga petición de ayuda. Era una especie de instrucción. ¿Pero venir a dónde? No tenía idea. Me quedé mirando el teléfono, esperando que el número volviera a aparecer o que pudiera encontrar alguna pista. Pero nada. Era como si la llamada hubiera venido de la nada y desaparecido en el aire. Decidí que no podría dormir sin intentar entender qué estaba pasando. Abrí mi portátil y comencé a buscar relatos similares. Pasé horas en foros oscuros, esos rincones de internet donde las personas comparten historias extrañas que nunca llegan al mainstream. Para mi sorpresa, encontré más de un relato parecido. Algunos decían haber recibido llamadas de números inexistentes, siempre con voces pidiendo ayuda. Otros mencionaban mensajes más específicos, como coordenadas o lugares, pero nunca explicaban cómo terminaba la historia. Era como si cada relato se detuviera bruscamente, sin una conclusión. Eso solo aumentó mi sensación de incomodidad. La madrugada pasó en vela. Cada ruido en el apartamento parecía amplificado. El crujido de la madera del suelo, el sonido lejano de un coche pasando por la calle, incluso el leve zumbido de la nevera en la cocina me mantenían alerta. Cuando amaneció, me sentí como un zombi, pero algo en mí ya sabía que eso no iba a detenerse ahí. Y tenía razón. Esa noche, llegó la tercera llamada. Esta vez fue peor. Estaba en la ducha, el agua caliente cayendo por mi espalda, cuando escuché el sonido del móvil vibrando en el lavabo del baño. Salté fuera, empapando el suelo, y contesté sin dudar, todavía goteando agua. Antes de que dijera nada, la voz comenzó a hablar. Era diferente a las anteriores. Una mujer, con un tono desesperado, como si estuviera sin aliento. Decía cosas inconexas, pero algunas palabras eran claras. Tienes que encontrar, el tiempo se acaba. Había algo en su voz que me erizó la piel. No era solo desesperación, sino algo más, una mezcla de miedo y urgencia. Esa vez, la llamada duró más tiempo y al fondo pude escuchar sonidos. Parecían pasos o tal vez el ruido de algo arrastrándose por el suelo. Mi corazón estaba en mi garganta. Cuando la llamada se cortó, me quedé paralizado, sosteniendo el móvil con las manos temblorosas. El agua de la ducha aún goteaba por mis brazos, formando charcos en el suelo, pero yo estaba congelado, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Fue entonces cuando noté algo extraño en el teléfono. En el registro de llamadas no aparecían las anteriores. Ni la de la noche pasada ni la primera. Solo esta última. Era como si el teléfono hubiera elegido registrar únicamente esa, y eso solo me puso más nervioso. En ese punto, sabía que necesitaba ayuda. Envié un mensaje a mi mejor amigo, Rafael, explicándole lo básico de lo que estaba pasando. Su respuesta fue un emoji de risa, diciendo que estaba viendo demasiadas películas de terror. No insistí. Era inútil tratar de convencer a alguien que no estaba viendo ni escuchando lo que yo. Pasé los días siguientes en un estado constante de paranoia. Cada vez que el móvil vibraba, mi corazón se aceleraba. Pero las llamadas comenzaron a seguir un patrón, siempre de noche, siempre número desconocido y siempre con un mensaje que parecía volverse más urgente. En una de ellas, escuché una dirección, un lugar en las afueras de la ciudad que no conocía. Pasé horas debatiendo conmigo mismo si debía ir o no. Todo en mí decía que era una pésima idea. Pero, al mismo tiempo, la curiosidad y la sensación de que necesitaba hacer algo comenzaron a ganarme. ¿Qué tenía que perder? Cogí las llaves del coche,
Puse la dirección en el GPS y salí, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Esa dirección me llevó a una parte desolada de la ciudad. Ya era tarde, casi medianoche, y el GPS insistía en guiarme por calles cada vez más oscuras y vacías. Sabía que no debía estar allí, solo, pero la curiosidad me había dominado por completo. No era solo el misterio de las llamadas, sino esa sensación de que, de algún modo, todo estaba directamente conectado conmigo. Era como si, con cada kilómetro que recorría, me acercara a algo que no podía explicar. La calle final era un callejón adoquinado, flanqueado por edificios abandonados. De esos lugares donde parece que el tiempo se ha detenido, con ventanas rotas y grafitis desgastados que cuentan historias olvidadas. La sensación de ser observado era casi palpable, pero al mirar alrededor no veía nada más que sombras largas y vacías. El GPS marcó que había llegado, pero no había nada allí, solo un edificio antiguo con una fachada deteriorada y unas puertas de hierro oxidadas. Aparqué el coche y me quedé allí durante unos minutos, respirando hondo, intentando reunir valor. Algo en esa noche se sentía pesado, como si el aire fuera más denso. El silencio también era extraño. Ningún sonido de coches, de personas, ni siquiera el zumbido de insectos que normalmente escucharías en un lugar tan apartado. Cogí el móvil, revisé de nuevo el historial de llamadas, ahora completamente vacío, y decidí que no podía regresar sin al menos investigar. Las puertas del edificio estaban entreabiertas, chirriando ligeramente con la brisa. Entrar allí fue como cruzar a otra dimensión. El interior estaba frío, a pesar del calor exterior, y tenía ese olor a humedad mezclado con óxido. Usé la linterna del móvil para iluminar el camino. Los haces de luz atravesaban la oscuridad, revelando un suelo cubierto de escombros, papeles viejos, botellas rotas y algo que parecía ser un antiguo reloj de pulsera. No sé por qué, pero ver ese reloj me dio un escalofrío, como si fuera una advertencia para dar la vuelta. Pero seguí. Subí las escaleras de hormigón, que crujían con cada paso. Cada piso parecía más vacío y sombrío que el anterior, hasta que llegué al tercero. Allí, el pasillo era estrecho, con puertas de madera parcialmente destruidas y grafitis en las paredes, pero un sonido llamó mi atención. Era bajo y constante, como un murmullo que venía del final del corredor. Me acerqué despacio, el sonido volviéndose más claro. Era una voz, pero no cualquier voz. Era la voz de la mujer de la llamada, repitiendo: tienes que encontrar, tienes que encontrar. Mi corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco en el corredor. Cuando llegué a la última puerta, la voz se detuvo abruptamente. Dentro, el ambiente era extraño. Parecía una sala de reuniones abandonada, con sillas viejas apiladas en una esquina y una mesa central cubierta de polvo. En el centro de la mesa, algo me hizo congelarme. Era mi nombre, escrito con una caligrafía irregular en un trozo de papel envejecido. Sentí un escalofrío tan intenso que mi piel parecía haberse convertido en hielo. ¿Cómo había llegado mi nombre allí? Mientras trataba de procesar aquello, el móvil vibró en mi mano, casi haciéndome soltarlo. Era otra llamada de número desconocido. Contesté, con los dedos temblando, y esta vez no escuché una voz. Escuché un sonido que parecía estar ocurriendo en la misma sala donde yo estaba. Pasos lentos y pesados, como si alguien se estuviera acercando. Mi linterna iluminó toda la sala, pero no había nada. Entonces me di cuenta de que el sonido venía de arriba. Miré al techo y allí estaba. No sé explicar lo que vi, porque mi mente parece borrar la imagen cada vez que trato de recordarla, pero era algo que no debía estar allí. Algo que no era humano. El teléfono cayó de mi mano y corrí. Corrí como nunca antes en mi vida, bajando las escaleras sin sentir siquiera mis piernas, atravesando el corredor y saltando dentro del coche. Mis manos temblaban tanto que tardé unos segundos en meter la llave en el encendido.
Cuando finalmente arranqué el coche, algo golpeó la ventana. No miré, solo aceleré, dejando atrás ese lugar maldito. Cuando llegué a casa, mis manos seguían temblando y mi pecho parecía que iba a explotar. Cerré todas las puertas y ventanas, revisé las cerraduras más veces de las que puedo contar y me senté en el sofá, intentando calmarme. El móvil estaba conmigo, pero no podía mirarlo. Lo dejé tirado en la mesa del salón, como si ignorarlo fuera suficiente para borrar todo lo que había pasado. Esa noche fue eterna. Cada sombra en la pared parecía moverse, cada ruido sonaba más fuerte. No dormí ni un minuto. Cuando finalmente empezó a salir el sol, sentí un ligero alivio. La luz del día, de alguna manera, hacía que las cosas parecieran menos aterradoras. Pero ese alivio duró poco. Cogí el móvil, con miedo, para verificar si había más llamadas o mensajes. No había nada. Ni siquiera el registro de las llamadas anteriores. Era como si mi teléfono nunca hubiera sonado. Pasé el día en un estado de paranoia creciente, esperando que, en cualquier momento, todo volviera a empezar. Pero, para mi sorpresa, no sucedió. Los días siguientes fueron iguales. Evitaba cualquier cosa que me recordara lo que había pasado, pero no podía olvidarlo. Decidí investigar más sobre ese edificio, tratando de encontrar algún historial que explicara lo que había allí. Descubrí que, décadas atrás, había sido la sede de una pequeña empresa que quebró tras una tragedia, un incendio que mató a varias personas atrapadas en el edificio. El tercer piso, específicamente, fue donde la mayoría de las víctimas murieron, sin posibilidad de escapar. Eso me dejó aún más perturbado. ¿Podrían esas voces que escuché estar conectadas con ese evento? ¿Serían las personas que quedaron atrapadas allí? La idea me parecía absurda, pero era la única explicación que tenía sentido. A pesar de todo, las llamadas no volvieron. Durante semanas, esperé que el móvil vibrara de nuevo, que el número desconocido apareciera en la pantalla. Pero no pasó. Era como si, al ir a ese lugar, hubiera cerrado algo. Tal vez respondí a la llamada, aunque no entendí completamente lo que quería. Aún así, la experiencia me dejó marcas. Hasta hoy, no puedo escuchar el sonido de un móvil vibrando sin sentir un escalofrío subirme por la espalda. A veces me pregunto si hice lo correcto al atender esas llamadas. ¿Ayudé a alguien? ¿O simplemente fui parte de algo mucho más grande y más siniestro de lo que puedo imaginar? Lo más aterrador es que, hace poco, encontré mi antiguo móvil en un cajón, ese mismo aparato donde pasó todo. Decidí encenderlo para ver si aún funcionaba, solo por curiosidad. Cuando el teléfono finalmente se encendió, me congelé al ver la notificación de una llamada perdida. Era de un número desconocido. La fecha de la llamada: el día anterior. Si te gustó este relato y quieres escuchar más historias escalofriantes como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Déjanos tu like y comenta qué te pareció esta experiencia. Nos vemos en el próximo relato, si te atreves.